Bienvenidos. Muchas gracias. Oye, para hacer la primera pregunta quiero leer un pequeño verso para hacer la introducción del primer tema que quiero plantearles. Dice así, a lo mejor algunos lo van a reconocer ya. Dice: en este sitio lejano, la gente es pobre, la gente da la mano. No hay orgullos de raza, no hay colonias ni tradición. Siempre ocultando el acento, no hemos sido aplaudidos ni un momento. En el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara menos lo que hagas tú. No te disfraces, no te acomplejes, eres precioso porque eres diferente. Grita fuerte, tenemos que declarar independencia cultural. Este es un verso de la canción Independencia Cultural, track número 10, del disco Pateando Piedra, del año 86. En esta época, Jorge González hacía como una crítica a la cultura impuesta, a la que venía de afuera, ¿cierto? A esos cánones culturales. Pero también hacía una crítica a la forma de entregar cultura, dentro de Chile también. A la cultura del museo, a la cultura de la biblioteca, a la cultura de la sala de conciertos, ¿no es cierto? A la cultura, a la elite, ¿no es cierto? Ya han pasado 34 años de esa canción que se publicó. ¿Cómo ustedes han visto la evolución de esto? ¿Creen que la cultura y el arte salió de la biblioteca, salió de este espacio, se ha mezclado con la gente? Y la gente ha logrado tomar la cultura y definirla como cualquier actividad que podamos hacer en conjunto o individualmente. ¿Creen ustedes, le dejo la pregunta a los tres, que hemos hecho un avance en eso? Se los dejo. Bueno, micrófono, sin micrófono. Con micrófono para de la cámara. Ya, bueno, yo primero que todo me gustaría hablar y en el fondo hacer una denuncia por lo que ha pasado ayer respecto al Museo Violeta Parra. Me parece terrible nuevamente que se haya incendiado un lugar, un museo, que es un espacio de cultura. Otra vez fue el Cinearte Alameda, ahora el Museo Violeta Parra y también una escultura aborigen que está en la Plaza de la Dignidad. Bueno, pero para entrar a la pregunta, también es bueno como definir los tres paradigmas que han sucedido respecto a la cultura en Chile. Desde el gobierno de Allende, donde la cultura se instala como un medio de educación, ¿no? Ese es el objetivo, la cultura es educar. Después tenemos la cultura participativa, o la participación cultural, que hasta el día de hoy también se ha investigado y está tratando de llegar a un punto de qué es lo que es participar realmente. Asistir al teatro y asistir a un museo, es participar realmente. Entonces se ha profundizado en el tema de mediación y fidelización de públicos también. Y después tenemos el consumo cultural, ¿no? La cultura como un bien de consumo que obedece a un contexto neoliberal, a un contexto de mercado, a un contexto de oferta y demanda. Entonces, claro, la cultura ha pasado por el tema académico, ha pasado por la participación, y en el fondo yo creo que la pregunta es ¿dónde cohabitan o coexisten estas tres? ¿No? Porque es una lucha hegemónica, sobre todo entre lo que es consumo y participación, que es muy distinto, ¿no? Hay una lucha permanente entre eso. A mi gusto yo creo que cohabitan, creo que dialogan hoy en día. En la dictadura, las disquerías o las librerías eran exclusivamente con una línea de derecha o con una línea de izquierda. Hoy en día esa librería o disquería podemos encontrar libros y discos de ambas. Y eso tiene que ver también con el libre mercado, ¿no? Bueno, eso un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo empecé en el cine, muy chica, tuve acceso a festivales de cine. En un momento me tocó ser evaluadora de cortometraje. Y claro, en tu pregunta, partiendo de la base, sí, desde que llegó la democracia, desde que el boom del cine, después de la vuelta de la democracia, una nueva generación que nació, Matías Pils, etc., nacieron muchos festivales de cine, como el de Valdivia, más conocido, teníamos el de Magallanes también, que lamentablemente ya no se hace, está el de Lebu, y que esos espacios han llevado cine a lugares donde es imposible que
que llegue. Y eso ha hecho un aporte, pero es un aporte, sigue siendo súper elitista. Porque como tú lo dices, lo que pasa en Chile es que no hay formación de audiencia. Es decir, nosotros vamos a un mall y ¿qué vemos? Avengers, no hay posibilidades. El cine Arte Alameda era uno de los pocos cines que nosotros podemos ver más allá de lo típico que el consumo banal, por así decirlo. Pero ¿por qué se consume? Que es como muy parecido a McDonald's, es como al niñito le dieron la cajita feliz. Entonces, como no hay una formación de audiencia, esto no se hace para todo el mundo, porque dicen, que es súper complicado la película, la encontré lenta. La encontré lenta porque a lo mejor no hay una formación de audiencia desde pequeño, de entender lo que es la cultura. Entonces, todavía queda demasiado elitista, pero sí se han hecho cosas. Yo puedo hablar desde el punto de vista del cine que lo he vivido, pero tenéis que esperar el cine Festival de Valdivia para ver o Sanfic o Fidox, que es de documentales que en pocas partes se ve, no se ve una película de Raúl Ruiz, no se ve en la televisión, entonces sigue siendo demasiado elitista. Creo que no ha cambiado, pero sí se abrieron ventanas, pero muy pequeñas. Hola a todos, gracias a Ciudadanos Constituyentes por la invitación. Encantada de participar en estas conversaciones. Para no dar la lata muy sucintamente, mi perspectiva es que desde la vuelta a la democracia hemos vivido décadas en las que se ha construido a una ciudadanía consumidora, como muy bien lo decía Mario, consumidora de cultura, pero no productora de cultura ni consciente de cultura. El chileno en general, porque por supuesto que hay excepciones y muy buenas, pero en general estamos acostumbrados a consumir cultura, a exigir consumo, pero a participar muy poco de su producción y a entender muy lejanamente que nosotros somos entes productores de cultura siempre, todos los días de la vida, ¿no? Eso creo que es una de las grandes falencias que tenemos como sociedad, que como lamentablemente, esto lo podemos conversar después, pero como lamentablemente la cultura, así como muchas otras cosas indispensables de la vida, la cultura no es un derecho consagrado en la Constitución, no existe la palabra cultura, está 3 veces en la Constitución, incluso entre 2. El chileno no entiende la cultura como un derecho, no entiende la cultura como parte de su identidad, no entiende la cultura como algo que es inherente a su esencia y aparte de su desarrollo humano. Nos han convencido, llevamos décadas en que nos han convencido de que nosotros somos consumidores de la cultura, que la cultura es un bien de consumo, es algo que se compra en el mall, es una película que se ve en un cine de mall. Y eso es una de las tantas cosas que está tan arraigada que hay que empezar a cambiar, y para poder empezar a cambiarlo hay que empezar a cambiarlo desde la raíz, y nuestra raíz, una de nuestras tantas raíces, es la Constitución de la República. Y siento que podemos conversar eso después, pero yo creo que al menos el problema más grande que yo veo es cambiar ese paradigma del chileno consumidor de cultura al chileno creador de cultura, productor de cultura, y que se sienta parte de la producción cultural del país constantemente, que no tiene que ver necesariamente con productos específicos. Yo escribí un libro, yo hice una película, sino que la cultura es un concepto mucho más amplio que tiene que ver desde vivir mis raíces de pueblo originario, por ejemplo, o el hecho de poder preservar una lengua, a lo mejor que es una lengua originaria que están viendo, o el hecho de crear espacios comunitarios específicos en ciertas regiones. Todo eso es cultura, pero nadie nos ha enseñado que todo eso es cultura. Y eso parte, bueno, siempre vuelve a la Constitución y por eso que estamos acá, ¿no? Todo parte desde la educación y todo parte desde los conceptos más globales, más transversales que podamos fijar en una Constitución, y que de ahí aparezca todo lo demás, ya sea políticas públicas, vías de desarrollo, etc. Ya vamos a hablar de Constitución, y me hiciste sin querer como introducción a la pregunta que iba a hacer ahora, que justamente, pero bacán.
no sé, desde el 18 de octubre todos hemos sido testigos de una explosión. Y es cosa de darse una vuelta por la Plaza de la Dignidad o por ciertos barrios y cachar que ya, canciones ya escritas en los 70 resurgieron y se cantan en las calles, ya son himnos, siempre lo fueron, pero ahora revivieron. Víctor Jara, La Veleta, Los Prisioneros. Está lleno de músicos haciendo canciones relacionadas con el estallido social. Yo estoy haciendo investigaciones impresionantes la cantidad de músicos. Yo creo que una canción al día que está existiendo, se está escribiendo relacionada con el estallido social como temática. La gráfica es impresionante cómo ha llenado las murallas, ¿no es cierto? El arte gráfico, la danza en las calles, la música en vivo, hay teatro en las calles espontáneas. Yo creo que la cultura del arte moderno es un súper gran momento producto de una coyuntura. ¿Cuál creen ustedes están las tesis como fenómeno cultural gigante que yo creo que debe ser uno de los más relevantes? Que ya venía de antes el movimiento feminista, pero las tesis nacen post la performance, digo, post... claro, exactamente, con las relaciones de los pacos y del Estado que descubrieron, ¿no es cierto? Que queda muy claro en esta protesta performática. Pero ustedes, ¿cuál sería como el hito cultural del momento chileno desde el 18 de octubre hasta ahora? El hito cultural. ¿Sabéis lo que me llama la atención a mí como anecdótico? Yo encuentro que ahí es la creatividad del chileno. Para mí lo primero que me llamó la atención, y hace rato, en el 2011, fue a varias marchas. Ya empezaron los carteles, pero ya este estallido del 2018, estas marchas, creo que los carteles, la creatividad de todos los chilenos da lo mismo, y lo que decían, y cómo lo decían, y que tenemos un humor, que a pesar de estar reclamando justicia y que no están pasando los derechos humanos por encima, tiene una creatividad cualquier chileno para poder decir en 4 palabras algo en forma divertida quizá, pero también con una profundidad que me llama la atención. Somos un país que nosotros deberíamos exportar creatividad y no nos hemos dado cuenta. Por algo tenemos premios Nobel y de verdad que lo que más me gustan a mí los carteles, saco fotos, pueden ver mi Instagram porque de verdad me encanta. Eso sería lo que llama la atención y sacaría como que es de todos, no solamente como decías tú, la cultura proviene de todos y ahí creo que me llama la atención. ¿Cuál crees tú que ha sido como el hito cultural que has podido percibir en esto? Está por la gráfica, está por la danza, está la música, está las performances. ¿Dónde crees que se ha potenciado? ¿Dónde lo hemos visto? En lo que te decía, en que todos estamos siendo partes, desde el Matapaco, como colectivo, ¿sí? el colectivo, todos estamos siendo artistas, todos estamos siendo, apoyando la cultura. O sea, cuando se quemó, lamentablemente, lo quemaron en el Matapaco, hubo gente que espontáneamente ahí lo llenó de árboles, de flores, y esos son actos poéticos, actos urbanos que tienen que ver con la cultura. Entonces eso me llama la atención que todos hemos sido parte de eso. El Matapaco es fundamental, estos superhéroes que han salido como de cómics, es realmente un estallido muy creativo, pero en forma transversal de todos los chilenos, no tanto cultural de uno, sino de muchos. Eso. Sí, para mí es algo parecido. Yo vivo en zona cero, ahí mismo donde las papas queman, ahí estoy respirando lacrimógena todos los días. Contra la identidad y toda la cosa, con mi super cara terrorista, pero igual me hacen contra la identidad de las finales. Y para mí es, yo viví obviamente como todo el espectro probablemente de todo lo que ha sucedido en el estallido, pero por cierto las polarizaciones, cuando he visto la violencia más cruda y también he visto los actos loables, humanitarios más maravillosos desde la ventana de mi departamento o desde la vereda. Y una de las cosas que más me ha gustado desde el 18 de octubre hasta ahora es que mi barrio tiene vida gráfica. Todas las calles van cambiando como cada 2, cada 3 días, se empapelan de nuevo con nuevas manifestaciones artísticas. Y eso es maravilloso. Es realmente un museo al aire libre, como una expo al aire libre que se está actualizando constantemente. Entonces es tan entretenido, desde esa óptica, caminar por... yo vivo en
Seminario, Conde del No Vaticano Chico, Parque Bustamante. Hacer ese recorrido todos los días, siempre uno encuentra algo nuevo. Y veo todo tipo de manifestaciones artísticas. Desde que lo primero que hago es mirar a Baqueano a ver de qué color lo pintaron hoy día o qué tiene en la cabeza, que mi mejor momento lejos es Baqueano con la cacerola de sombrero. Ese momento fue pero glorioso. Pero cambia todos los días, entonces o está pintado con la bandera LGBT o está con, no sé, una vez lo tenían enrollado en papel confort. Todos los días cambia Baqueano y es maravilloso porque es casi así como que de qué ánimo nos levantamos hoy día o qué fue lo que pasó la noche anterior, y eso está plasmado inmediatamente en la plaza. O como está completamente cercada la torre telefónica, eso se ha transformado en un mural constante de manifestación artística, y ahí he visto de todo. La creatividad es asombrosa, no solo de personas individuales, sino que también de colectivos, porque hay muchas marcas por ahí, ¿no?, de colectivos específicos que hacen manifestaciones. Entonces he visto desde que se ha rescatado trozos de la obra de Teresa Rielfumón, de Gabriela Mistral, de Violeta, para qué decir, y se pegan trocitos. Mucha gente ni conocía a estas escritoras y ahí la están conociendo. Bueno, para qué decir que suena el derecho a vivir en paz en todas las esquinas, ¿no? O estamos cantando Los Prisioneros también constantemente. Así que la música también está ahí siempre. Las performances también es increíble. Hay un video que subí a Instagram que se viralizó mucho, que en un minuto en el que estaba sucediendo muchísima violencia, un enfrentamiento grande entre los pacos y la primera línea en la plaza misma. Un poquito más acá, Conde con Providencia, había un montón de gente en la calle que dibujó un luche y estaban jugando. Había gente jugando luche y gente jugando a la cuerda. Había una cuerda gigante, entonces estaban jugando a la cuerda y había, no sé, 5, 6, 7 personas saltando al mismo tiempo. Entonces iban saliendo y otros iban entrando. Y tú decías, esto es Chile. Estamos peleándola, ¿no?, defendiéndonos, resistiendo la brutalidad de la violencia, y por otro lado estamos diciendo, estamos felices por esta revolución, por este estallido que tenía que suceder, porque estábamos viviendo en un silencio angustiante, agonizante durante tanto tiempo, que este estallido mucha gente le ha otorgado un cierto alivio de por fin va a haber un cambio, porque la vida que llevábamos ya no daba para más. Y ese alivio ha traído, sin duda, alegría, esperanza para mucha gente, y eso despierta la creatividad. Y las carteles en las marchas es una cosa asombrosa. No hay nadie más rápido en el mundo para hacer memes que el chileno. No existe. Y lo tenemos en la punta de los dedos. Algo pasa en un matinal y 30 segundos después hay alguien poniendo el meme. Inventó un meme, está en Twitter retuiteándose miles de veces. Yo no sé en qué otra parte del mundo eso sucede, ¿no? La facilidad para encontrar el humor, el sarcasmo, para reírnos de nosotros mismos. Reírnos de otros, ¿para qué decirnos? Por supuesto, nos encanta burlarnos de otros. Pero me refiero a que el humor siempre está, y para que el humor pegue tiene que ser creativo también. Y en las calles, y sobre todo en la zona cero, sin duda hay mucho dolor en la manifestación artística, sin duda, pero también hay mucha alegría, hay mucha esperanza y hay mucho humor. Y esa mezcla te habla mucho del chileno, de lo que el chileno está viviendo, de lo que está pasando y de lo que el chileno espera, de lo que quiere ver. Y todo eso es cultura. Nadie nos ha enseñado que eso es cultura, pero es cultura. Las personas que hacen carteles bacanes, entretenidos, creativos, ¿no?, con juegos de palabras, no saben que están construyendo cultura. Claro, porque así pasa que ya la gente va a fotografiar. Por ejemplo, la gente que hace carteles va y se pone para que le saquen foto, y luego se hace masiva su opinión y va saliendo en otros lados, y eso también es una forma de comunicación. Y aquí, cuando hablaste del humor, claro, yo hago stand-up comedy, nosotros hicimos en Recoleta, tuvimos más de 33 comediantes en el Zócalo de Recoleta. Por primera vez, después del toque de queda, salir a hacer humor. Todos teníamos mucho miedo. Hay compañeros que no se atrevieron a ir porque todavía se emocionaban frente a lo que había pasado
Es difícil hacer reír momentos así. Pero cuando vemos que hay humor en esos carteles, el humor es posible hacer cuando ya tenemos la fuerza del análisis que estamos viviendo. Ya no nos duele, es decir, ya estamos tan fuertes, ya estamos con esto de alguna forma no superado, pero solucionado y con ganas de seguir luchando, que tenemos la capacidad de reírnos. Si no lo tuviéramos así, con esa fortaleza, analizado y viendo salidas para llegar a acuerdos como lo que queremos lograr en abril, no podríamos hacer humor. El humor es la fortaleza, estaríamos llorando. Y eso yo destaco del chileno, esa forma estoica de recuperarse tan rápidamente que nos podemos reír. Resiliencia. Eso quería como aportarle del humor. Cuando hay humor es porque está un poco superado el asunto y solucionado con alguna estrategia para salir adelante. Sí. Ya, contestando la pregunta que hace Ítalo, íconos. A ver, yo creo que primero que todo, como dicen las compañeras también, para complementar, en la dictadura, por ejemplo, hubo un apagón cultural, se supone. O sea, algunos dicen que hubieron dos culturas, una que se hacía subterráneamente, ¿no? Hoy en día es al revés. Aparece una manifestación totalmente visibilizada, cantos, bailes, teatro, performance, que más allá de lo que algunos pueden decir, no, eso no es teatro, eso no es performance, pero existe gente que nunca a lo mejor hizo, el ciudadano común y corriente, que nunca estuvo vinculado a lo mejor a la danza o al canto, que está en colectivos haciéndolo. Creo que lo otro importante, el otro punto es la reivindicación de tomarse los espacios públicos. Ya como que yo creo que como que todo, ojalá no sea así, pero quedó un poquito obsoleto las salas de encuentro pareja. Estoy diciendo que sea malo, pero creo que la gente lo que necesita y lo que está en esa catarsis colectiva es justamente el espacio público, de manifestarse a través de lo que mencioné, cantos, bailes, grafitis, el humor, etc. Eso. A propósito, ayer domingo en la Plaza de la Dignidad, donde está el monumento de Manuel Rodríguez, ¿no es cierto? Se instaló una banda, me quedé a verlos, una banda metalera, con discursos súper claros, súper potentes. Venían de, no me acuerdo qué población, lo dijeron en algún momento. Y en un momento tenían 6 personas viéndolas, más o menos, un grupo gigante. Y ahí, en plena plaza, o sea, era el escenario, la tarima, se transformó en la base del monumento de Manuel Rodríguez. Así de simple. Yo no sé si esa banda arrastra a 6 personas a una tocata normal. Yo lo veo muy difícil. Yo toco y sé lo difícil que es llevar gente a una tocata. Y es lo que decís tú. En la banda se pararon, se tomaron el espacio y tenían público ahí a disposición y la gente lo aplaudió, lo escuchaba. Se generó eso. Esa es una forma de empezar de a poco, porque esto es, obviamente es un proceso largo, probablemente va a ser una transición larga, que esto realmente se pueda lograr desde el nivel conceptual. Pero esta es una de las tantas manifestaciones que ha surgido después del estallido, después del 18 de octubre, que nos va a ayudar a que la gente empiece a comprender que la cultura no es propiedad de élites, que la cultura no es necesariamente un bien de consumo. Vuelvo a lo que dije al principio. Hay mucha gente que cree que la cultura es la película que yo voy al cine y pago por el ticket, o la novela que yo quiero leer y tengo que pagarla en una librería, o la obra de teatro que tengo que... No necesariamente. La cultura es mucho más amplio que eso. Estamos haciendo cultura constantemente y apropiarnos de los espacios públicos es demasiado importante. Es maravilloso ver en Zona Cero cómo la gente se ha apropiado de los espacios, no solo para hacer arte, no solo para la gráfica, sino obviamente para la música, por supuesto para las performances, para el café literario que está en la Plaza Baqueano. Está cerrado, bueno, hace mucho rato, y también tiene como un espacio muy grande que es donde estaban como habían sillas y mesas, que por supuesto ahora no hay nada, pero quedó ese espacio ahí vacío, sin hacer nada, y prácticamente todos los fines de semana se juntan poetas ahí a hacer recitales, y también se juntan 50, 60, 70 personas ahí partidos, ¿no? Yo lo encuentro maravilloso, a mí se me llenan los ojos de lágrimas de ver ese tipo de cosas, porque la gente empezó a sacar la cultura de sus casas, de los 4 paredes, que dices tú,
y la lleva a las plazas, la lleva a instancias donde cualquiera puede presenciar cultura, vivir la cultura y sentirse parte, decir, si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? La cultura pasa a ser un tema más horizontal que vertical, y insisto que eso es algo que lamentablemente se hace muy poco, tiene instancias muy precisas, por ejemplo, no sé, las típicas experiencias de calle urbanas que hace Teatro Amil, por ejemplo, ¿no? Están estos marionetas gigantes y qué sé yo, que se llenan miles de personas en las calles porque es un hito tan asombroso que no pasa nunca, que está todo el mundo en la calle, ¿no? Como si fuera esta París Parade o lo que sea, ¿no? Qué increíble sería que tuviéramos mucho más de eso, que la gente considerara habitual, común, vivir cultura en la calle. Estamos viviendo un poco eso. Sí, dale. Claro, es que finalmente o esencialmente la cultura no es solamente el teatro, la danza, ¿no? Es el cómo me relaciono con el otro. Y eso tiene que ver con la manifestación, cómo cohabitamos en esa diversidad. En esa diversidad donde encontramos al otro, reconocemos al otro en su diferencia, ¿no? En esas comunidades originarias, migrantes, cultores, cultoras, patrimonio, todo eso es cultura. Claro, lo que decías tú, ¿verdad? Francisca. Claro, a nosotros como parte del gremio de los comediantes, que creo que pertenezco, vivimos un beneficio. Yo creo que somos los que más hacemos beneficio, no solamente para el estallido, nosotros trabajamos mucho con la coordinadora Chichigán y vamos a las periferias, vamos donde las papas queman, vamos a hacer comedia allá, pero claro, yo tengo que sacrificar mis domingos con mi familia, los martes siempre hay un beneficio que tal parte, que para allá, la persona que tiene cáncer, etc. Pero yo creo que eso deberían ser derechos fundamentales, como dice la Constitución, para todas las personas y que yo no tenga que ir a hacerlo gratis. Yo feliz lo hago gratis, pero yo también tengo que pagar la olla. Entonces, pagar las cuentas, entonces los pasacalles, bonito, y qué pena que hable más del fondar, lo voy a decir, pero es súper fácil que para Santiago 1000 pase el pasacalle, claro, tiene un financiamiento, o sea, yo quisiera hacer financiamiento, o sea, el stand-up comedy nació como salir de los teatros y hacer comedia en bares, para tener la posibilidad de que un teatro no se lleve el 40% de tu entrada, porque en un bar nosotros nos llevamos la entrada directamente, y es un espacio que tuvimos que abrir de alguna forma hace 10 años atrás, 15 años atrás, actores para poder comer y abrir estos espacios, pero lamentablemente en la Constitución estos espacios que nosotros los vamos y abrimos llevar comedia a diferentes lugares que son muy periféricos, lo hacemos de forma gratuita. Yo creo que sería parte de los derechos fundamentales, que recomiendo este libro, que lo lean, porque realmente nosotros no entendemos mucho de la Constitución, porque al leer la Constitución realmente uno habla en chino, y yo soy súper de que me gusta que las cosas me lo hablen en real, no con tanto verbo ni nada, porque yo no las entiendo fácilmente. Entonces, le recomiendo esto, que es un texto pensado para profesores, estudiantes y organizaciones sociales, se llama La Constitución en Debate. Y aquí salen son los derechos fundamentales, de los cuales la cultura es primordial y que no está considerada en la Constitución actual que tenemos. Quería sobre lo mismo. Efectivamente, el hecho de que la consecuencia más obvia de que la cultura no esté consagrada como derecho en la Constitución es que todas las políticas públicas, por ejemplo, o todo el desarrollo cultural en general en Chile, queda básicamente supeditado a la buena voluntad de las personas. Y eso no puede ser. Porque el caso que dice la Cristina, todos lo conocemos, en el fondo todos quienes nos dedicamos a alguna arista del arte vivimos la precariedad del arte. Y no puede ser que estemos hablando siempre de la precariedad del arte como si la romantizáramos, cuando en realidad todos nosotros pasamos penurias para poder llegar a fin de mes y no debe ser así. Yo trabajo en Fomento Lector hace 13 años.
voy a todo Chile, hago muchas visitas a colegios, porque en muchos colegios se leen mis libros. Y todas esas visitas, no todas, yo diría que no sé, el 98% de esas visitas son gratuitas. Las gestiono yo, nadie me paga nada, yo voy gratuitamente a todos esos lugares, y sobre todo privilegio escuelas municipales, sobre todo ojalá colegios que estén alejados, trato de que sea lo más descentralizado posible, pero eso está supeditado a mi buena voluntad, está supeditado a el tiempo que yo le puedo otorgar, y llevo demasiados años, al menos, por lo menos un 25-30% de mi tiempo laboral hábil lo estoy utilizando para hacer estas actividades ad honorem. Pero eso tiene que ver con mi voluntad, porque a mí me nació, porque a mí me interesa, porque los niños primero, de verdad, y etcétera. Pero no puede ser así, porque eso quiere decir que en mi otro 70% del tiempo tengo que desdoblarme haciendo 2000 cosas para poder llegar al fin de mes y poder vivir de lo que me apasiona, y poder vivir del arte, poder vivir de la cultura. Eso no debería suceder. Y sucede porque como la cultura no es un derecho fundamental en la Constitución, todas las instancias públicas que deberían apoyar el desarrollo cultural en todas las instancias no tienen ninguna obligación de hacerlo, no tienen ninguna presión para hacerlo, no tienen por qué. Nos hacen sentir que nos hacen un favor cada vez que hacen algo por la cultura. Por eso es que llegan y dicen, vamos a quitarle el 20%, si total da lo mismo, pues si nadie me obliga a tener desarrollo cultural en Chile. Dicho el por amor al arte. El por amor al arte, exacto, que es de nuevo romantizar la pobreza o la precariedad en la que viven los artistas en general. Y eso no puede ocurrir más, pero bueno, tiene que ver obviamente con el concepto general. Bueno, pues sí. Sí, respecto a eso, el tema de las políticas culturales, bueno, hay que entender primero lo que es una política cultural, es una regulación social en materia cultural. Ya, desde ese ángulo también ha habido, creo, es una crítica que voy a hacer, ha habido una atomización de parte de las áreas artísticas. O sea, es decir, la danza ha estado por allá, los actores por acá, audiovisual por aquí. Y eso se refleja en las marchas. Hace 2 años se convocó una marcha por la cultura, las artes y el patrimonio, llegaron 10. Dijeron que iban a ir todos y todas y no llegó nadie. Y tiene que ver con eso, con esa falta de solidaridad dentro del mismo, dentro de los gremios. O sea, si no nos articulamos nosotros como artistas en todas las áreas, va a costar mucho que se resuelvan y que se puedan plasmar las políticas culturales como debe ser. Asimismo, allá, la ley de artes escénicas se hizo de forma colectiva. Más allá de que podamos estar de acuerdo en que tiene falencias de acá o de allá, nace desde una plataforma de artes escénicas impulsada por el sindicato de actrices y de actores, pero fue construida por la voz de muchas organizaciones y de gremios y de sindicatos. Se incluyeron a circenses, se incluyeron a técnicos, al mundo de la danza, ¿no? Hubo un problema con la ópera que finalmente se incluyó para regiones, que un tema ahí fue bien discutible, pero a lo que voy con eso es eso. Mientras, cuando nos dejemos de atomizarnos como gremios, creo que vamos a lograr mucho. Bueno, está lleno de músicos que no van a ver música, no van a escuchar música, no van a conciertos, no van a tocatas, pero están esperando que vayan a verlos. Oye, hablemos de Constitución un poco. Yo me imagino que mucha gente que está acá está a favor de cambiar la Constitución y hilando más fino me imagino que también muchos y muchas están a favor de una convención constituyente, ¿no? Creo. Ya. Supongo. Oye, pero una convención y una asamblea constituyente que debe ser lo mismo, no le pusieron el nombre de asamblea para no generar miedos, ¿no es cierto? Pero bueno, va a ser una asamblea, si es que se aprueba. El espíritu de una asamblea constituyente es justamente abrazar la mayor cantidad de sensibilidades, intereses y problemáticas, ¿no es cierto?, de la población. Eso quiere decir que nos podemos enfrentar a intereses, problemáticas y sensibilidades que no tienen nada que ver con nuestros gustos, con nuestros intereses y nuestras sensibilidades, ¿no es cierto? A lo que voy que un cambio de constitución, una asamblea constituyente, no nos va a asegurar en ningún momento una buena constitución, o una constitución que nos guste, ¿no es cierto? Sí nos va a asegurar una constitución hecha no en dictadura, con militares afuera, con torturas, con exilio, con todo ese tipo de cosas, o la anterior. Eso lo vamos a tener asegurado.
Pero una constitución que nos guste, que sea de nuestro gusto, no lo vamos a tener asegurado hasta que se escriba, hasta que se constituyan los constituyentes. ¿Cómo creen ustedes? Y esto no son palabras mías, yo se lo he escuchado a Fernando Atria, se lo he escuchado hasta a Gabriel Salazar, esto, que es un riesgo que hay que tomarlo, hay que asumirlo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo haríamos para que la cultura tenga un sitial en este proceso constituyente? Justamente lo que estamos hablando. Dale, por supuesto. Ya. Desde el enfoque de la cultura, yo creo que tiene que estar plasmado en la nueva Carta Magna. Bueno, vamos a elegir representantes, delegados, vamos a ver qué pasa con eso, que es un tema también dentro del proceso constituyente. Pero yo creo que la Carta debiera priorizarse no la cultura como un derecho de los artistas, sino como un derecho de los habitantes y las habitantes de Chile. El derecho a las culturas, las artes y el patrimonio. Las culturas, ojo. Antes era cultura, sí, ahora se habla de las culturas, las artes. Eso para mí debería estar como plasmado como principio, enfocado desde el derecho humano, como decía la compañera, pero desde el derecho de los habitantes. Obviamente es muy prematuro aún hablar bien de cómo se constituye la asamblea y cómo se realizan las conversaciones, porque en el fondo todavía no hemos ganado nada, ¿no? Ganemos la prueba primero, porque bueno, en eso, la prueba, ganemos la prueba, ganemos el plebiscito primero y después entramos en las minucias, ¿no?, de la convención. Pero, ya que esa es la pregunta, las minucias de la convención, algo que todos deberían saber es que la convención establece ciertos principios básicos de conversación, ¿ya? Hay muchas formas de hacer esto, pero en la técnica es un mini congreso, ¿no?, donde se establecen como lineamientos generales de cosas que se van a discutir. Una de las, porque por supuesto no es la única, pero una de las vías posibles de armado de esta nueva constitución es que sea una constitución mínima, que se dice, ¿no?, que es que básicamente se establecen líneas generales de derechos fundamentales y las cuestiones más pequeñas, más minucias, se deja como materia de ley, ¿ya? Que yo creo que es probablemente lo que va a suceder, ¿ya? Porque realizar una constitución muy minuciosa en 6 meses, jamás. Entonces probablemente va a ser una constitución mínima con la que funcionan muchísimos países en el mundo y de primer mundo y etcétera, así que podemos tener una buena constitución en ese sentido. Y pensando en eso, en ese tipo de constituciones que se establecen lineamientos generales de conversación, la cultura va a ser una de esas sin duda, porque por primera vez vamos a tener una asamblea de ciudadanos con problemas reales que viven el Chile real, y a esos ciudadanos la cultura sí les importa, así como les importa, por ejemplo, el medio ambiente, que tampoco es algo que esté en la Constitución en este minuto, ¿no? Tenemos, por supuesto, todos muy claros ciertos otros lineamientos que todos necesitamos, todos queremos, ¿no? Educación, salud, el tema de las pensiones, por supuesto que eso lo tenemos claro todo, pero no son solamente esos tres. Al momento que comienza el funcionamiento de la asamblea se establecen todos los lineamientos generales, y en esos lineamientos generales no les quepa ninguna duda que la cultura va a estar. Ahora, ¿qué se va a definir en ese lineamiento? Ya es otra cosa, esa es otra conversación sin duda, pero no tengan miedo de que la cultura no va a estar, o que va a faltar en la conversación de la asamblea, porque eso no va a suceder. Ya. Voy a hablar algo que yo no tenía idea, que teníamos de la Constitución, y que me llama la atención, porque una de las cosas fundamentales que hay que entender de la cultura, y que no se ha entendido, y que está en la Constitución como algo muy de que casi del roto chileno nomás se ve como cultura del país como de centro, lo que está escrito más o menos en la Constitución del 80, siendo así como súper básico. Pero no está considerado las regiones como una cultura aparte, como la cultura étnica, multicultural, que si estamos en Aysén hay otro tipo de cultura, no se respetan a los pueblos originarios como cultura, tampoco dentro de tener un lugar legislativo, tampoco está considerado. Y eso es porque, lo descubrí, porque no tenemos
tenemos un concepto no de, deberíamos tener un pensamiento de Estado plurinacional, eso no lo tenemos. Eso es lo que deberíamos tener y entender que no somos un Estado plurinacional y deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque eso da derechos especiales de representación, ley de cuotas de beneficio a mujeres y a pueblos, los derechos poliétnicos, y también se considera el pueblo originario, y bueno, el derecho también a las mujeres a tener una variedad, y eso no está considerado porque se hizo en otro tiempo, donde la base era la familia de los derechos fundamentales. La familia, el Estado, tenía que ver con la iglesia, y todo eso ya cambió, así somos otro Chile. Y eso es lo que tiene que cambiar para que la cultura, porque la cultura es todo. Entonces no solamente tiene que ver ligado con la educación, o sea, aquí también se habla que nosotros teníamos, por lo menos yo tengo 41 años, yo tuve educación cívica, estando en dictadura, y ahora no hay educación cívica. Sacaron filosofía, yo tuve filosofía, están queriendo sacar historia, entonces todo eso, para poder que nadie lo llegue y lo saque, tiene que estar escrito en estas nuevas, no sé, normas de convivencia. Eso hay que entender que la Constitución, en palabras simples, una nueva norma de convivencia que tenga que ver con los tiempos de ahora y donde facilite que tengamos esta conversación que hace falta, porque estamos hace mucho rato en las calles y está bien, pero falta la conversación, el diálogo, para llevar todo eso fuera maravillosa que nació la cultura y todo, pero llevarlo a papel y a lápiz. Yo creo que estos meses o un mes que nos queda, mes y medio, deberíamos sentarnos a conversar con libro en mano y entender básicamente lo que se estaba hablando anteriormente y lo que está pensando para hacer una nueva constitución. Es muy importante lo que dice Cristina y quería agregar algo sobre eso. Una de las razones fundamentales por la que les digo con tanta convicción de que la cultura va a ser sí o sí un pilar muy importante en la conversación de la Asamblea, cuando exista la Asamblea y ganemos el apruebo, es porque por algo se están buscando los escaños específicos para personas de pueblos originarios. Una de las razones fundamentales de por qué se está haciendo eso es para consagrar a las culturas a partir de los pueblos originarios ya desde la conversación en la Asamblea. En el minuto en el que tenemos personas que representan a nuestros pueblos originarios en la conversación de la Asamblea, ya estamos dando por sentado de que estamos hablando de las culturas, ya estamos dando por sentado de que va a existir la conversación sobre un Estado plurinacional, que es tan importante que suceda. Y si es que lo logramos, ojalá sea así, porque de verdad que lo necesitamos, establecer que Chile es un Estado plurinacional. En el minuto en el que lo logremos, obviamente la conversación sobre la cultura va a ser ineludible, ¿no? Lógica, absoluta, de toda sensatez, ¿no? Entonces soy súper optimista, lo sé, pero yo soy optimista de que logrados los escaños para pueblos originarios y lograda la conversación, no necesariamente que realmente se instaure, porque depende de muchas cosas, pero lograda al menos la conversación sobre Estado plurinacional, ya estamos instalando la conversación sobre cultura en la Asamblea, y eso es años luz a lo que tenemos hoy día, así que por eso es que soy optimista. Dale, por favor, sí. Ya, bueno, respecto a lo que estamos hablando, cultura y constitución, me gustaría solamente como leer un pequeño párrafo, no lo voy a poner chiquitos, súper chiquitito, respecto a lo que alguna vez con nuestra coordinadora acá manifestamos respecto a la cultura y constitución. Y dice: la cultura, con su rica diversidad, es el medio para tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual enriquecedora, tanto social como individual, tanto de las generaciones presentes como futuras. El goce creativo de las expresiones artísticas y las letras, el sistema de valores, la vivencia de las tradiciones y las creencias, la experiencia de los patrimonios naturales y materiales garantizan el desarrollo libre, igualitario y fraterno de los seres humanos en esa capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de vida que podemos comunicar a otros. Es por eso mucho más que la cultura es un derecho humano reconocido además por la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales.
Oye, y agarrándome de esa definición que acabas de leer, ¿ustedes creen que el oficialismo, el gobierno de turno, el sector de la izquierda que se hace llamar centro-izquierda, o un sector de la población, le teme a la cultura? ¿La cultura puede ser un elemento, un fenómeno que ponga en riesgo ciertos privilegios, ciertos sectores? ¿Ustedes creen que por eso mismo la cultura siempre se ha dejado para un segundo o tercer plano? Sí, es que hay un tema de lucha hegemónica también, y hay un tema que algunos sectores se han apropiado como que la cultura fuera de ellos, ¿no? Yo creo que la cultura pertenece a todos, no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda, es de todos. Entonces, ese como concepto binario, ¿cachai? De sí y no, yo creo que ya está un poco obsoleto también. ¿Ah? Pues por eso te daba el ejemplo delante. Hoy en día encontramos en una librería libros de izquierda y de derecha. Antes encontraba un lugar uno de derecha y otro de izquierda, lo mismo con la disquería. Entonces quizás se ha hecho más híbrido también, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Las cosas van cambiando y la cultura no tiene que ver de un lado o del otro. Pero sí creo que la parte más conservadora le tiene miedo, pero te aseguro que tiene un discurso también de cultura. Y ahí es donde nosotros todos, tenemos que también tener la definición de cultura, cuál es la diferencia, con qué propuesta vamos a tener. Porque ellos también pueden decir lo mismo, bueno, no al IVA del libro, pero la diferencia de ellos cuál va a ser, que es de mercado, quizás. ¿Me entiendes? Entonces ahí tenemos que buscar la diferencia. Cuando yo digo absolutamente sí a la pregunta, es porque estoy completamente de acuerdo con Pablo. En el fondo, quienes le temen del sector, de algunos sectores del oficialismo, quienes le temen a la cultura, son aquellos que viven todavía en ese mundo que está absolutamente obsoleto, ¿no? Tremendamente conservador, tradicionalista, que ve con mucho susto la cultura, porque la cultura significa expresión de tu identidad, ¿no? de tu ser como individuo. La cultura implica desarrollo humano, social, significa desarrollo de la persona en todo ámbito. Entonces, para los sectores más conservadores, eso claramente es una afrenta, porque en tu desarrollo personal es claramente una amenaza a el orden y al control. Yo no te puedo controlar eficientemente si tú sabes quién eres, si lees, si sabes lo que sucede en el mundo, si te sientes parte de una comunidad. Eres mucho más difícil de controlar. Si así. tienes claro tus derechos. Exacto, si tienes claro tus derechos, tus deberes, por supuesto que eres mucho más difícil de controlar. Hay un sector del oficialismo que es tremendamente conservador, que todavía sigue viviendo en un Chile que ya no existe, y que para ellos, efectivamente, la cultura o el desarrollo cultural del país es una amenaza para el tipo de orden y control que ellos presumen y que creen que todavía pueden lograr. La lástima es que como que no se enteraron de que Chile cambió, de que estamos en otra, de que la gente está mucho más empoderada, que entiende mucho más cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, que se sienten más partícipes de la comunidad, que están entendiendo mucho más lo que significa el desarrollo cultural en cada uno de nosotros. Y eso ya no se condice con el nivel de control que ellos están buscando. Entonces, al menos para esa facción que en Chile aún existe y no son tan pocos, para esa facción la cultura sí es una amenaza. Pero sin duda, yo estoy de acuerdo con Pablo que, por supuesto, yo creo que la gran mayoría de los chilenos sí está viendo más bien un tema más híbrido, de saber que la cultura es transversal a todos, independiente de cuál sea tu postura política, sin duda, y de que el desarrollo cultural es importante para todos, también sin importar de dónde venga o dónde viva o cuál sea tu postura. Ya, yo creo que tiene terror. Tiene mucho miedo, bueno, hay amenazas de que Viña no se va a hacer, ya sabemos que va a estar en las Verdes, ya sabemos que, o sea, yo estuve en Olmué, me tocó ir por producción y vi, y voy a ser súper sincera, me da lo mismo, sobre lo que opina todo el total, que me ganan la plata, nada, no estoy contratada con nadie. Entonces, yo estaba ahí, lo vi con mi propio ojo, si había un cartel que dijera algo sobre el estallido, iba a la PDI y te sacaba. Y creo que en Viña va a pasar algo, no
sé qué, pero va a pasar, o van a... pero algo va a pasar. Están aterrorizados porque, mira, ya, no sé qué edad tienen ustedes, pero mi hermano volvieron con amnistía y después de la dictadura vino Rob Stewart, oye, pasaron cosas muy... que era como que nosotros no lo podíamos vivir en dictadura y de repente, ¡guau!, se prendió y podíamos ver recitales, ¿cachai? Pero también al mismo tiempo que llegó esa cultura, por así decirlo, llegó una cultura neoliberal que era todo consumir, 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 consumir. Y ahora pasó que este estallido, hoy, que no se lo veían venir, se lo veían venir. Los pingüinos empezaron en el 96. Luego entraron a la universidad, fue el 2011. Y ahora esa misma generación tiene 30 años y es una educación, y son una generación educada, con el CAE, endeudados hasta las patas, pero educados. Entonces ellos sí saben de cultura. Y por eso esto, por ejemplo, oficialismo no tiene ni idea de nada, no sabe cuánto cuesta un kilo de pan, no saben nada, viven en otro mundo. Me tocó hacer clases en el colegio Campanario, por ejemplo, donde a las hijas de Cast, literalmente en Buin, yo soy de Buin, y yo hice obras de teatro chileno, Tres María y una Rosa, Egon Wolf, Los Invasores, obras de teatro que son del año 70. Los Invasores habla justamente de lo que ha sucedido, que tienen terror. La misma conversación que hacía Cecilia Morel por teléfono, decía, es que va a venir los alienígenas y nos van a invadir. Bueno, exactamente de eso se trata esta obra escrita en 1970 por Egon Wolf. No hay nada nuevo, lo que pasa es que los mismos que nos gobiernan son tan ignorantes que ni siquiera saben que existen esas obras de teatro, como el Delantal Blanco, también escrita hace muchos años atrás, que no, se ríen del New Rich. Y así Tres María y una Rosa, investigación sobre los tiempos que se vivían, etc. Lo que pasa es que las personas que nos gobiernan pueden ser muy elitistas, tienen mucho poder a la cultura, pero son bien incultos. Eso. No todo lo que tienes que decir. Sí, solamente también tiene que ver, a ver, los partidos políticos en general tampoco le dan prioridad a la cultura. O sea, en momentos de campaña, en la seguridad que van a estar, sí, nosotros nos interesa en su discurso, la cultura. Han sido pocos los gobiernos que han hecho parte suya, realmente, no solamente en los discursos, sino en acciones concretas. Por ejemplo, en el gobierno de Salvador Allende sí se abrieron centros culturales. Y quizá me atrevo a decir que Ricardo Lagos también tuvo un poco, aplicó acciones concretas respecto a la cultura, el ministerio, el Consejo de la Arte, primero todo eso. Pero en general a la clase política hay que detectarlos muy bien y persuadirlos, y para eso necesitamos un ministro o ministra de Educación también que tenga el coraje de poder batallar, subirse arriba de una mesa, así, como la Urrutia en algún momento, ¿no?, que consiguió cosas, pero eso a costa de hacer escándalo, ¿no? Lo que no pasa hoy en día, porque cuando la ministra de Cultura dice que la gente no va al teatro porque es fome, no está entendiendo nada. No es porque sea fome, eso es un problema de segregación social. Oye, todo esto quería como una cosa que dije que le hacía clase a la niñita de casa, el campanario, ¿verdad? Y me echaron por Rogelia, pero una vez que vieron la obra, ignorantes, o sea, no, la niñita estaba ensayando tal obra, cuando la vieron, no, me echaron por Rogelia, bueno, eso quería aclarar, como O rabanita, como dirían en los 70 hablan de los rabanitos. Sí, renuncia Murillo, que lo agregaron. Oye, ¿habrá un micrófono? No sé si alguien quiere hacer preguntas, alguna reflexión, lo que sea. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Sandoval, soy psicólogo y también en la gestión cultural. Bueno, primero agradecerles por esta oportunidad y bueno, siempre se agradece toda esta instancia de discusión de la cultura y del arte, ¿cierto? Pero obviamente que uno mira para atrás y pasa por lo general esto, que no hay mucha no sé qué pasa ahí, digamos, que falta todavía dar ese paso. Bueno, y tiene relación con muchas de las cosas que bien ustedes dijeron que
ir en una oblada, perdón. Pero este modelo está tan bien construido que nos instalaron en la psiquis la atomización a todo nivel. A nivel social, a nivel económico, a nivel político y por supuesto a nivel en el mundo de la cultura. Está tan bien pensado que no sea el compañero artista como un compañero artista, sino como un rival al que hay que hacer para ganarse el famoso fondado o el concurso del momento. Entonces, claro, para no prolongarme, yo creo que la gran reflexión que tenemos que hacer acá es cómo tomamos efectivamente esta oportunidad que nos está dando este estallido, esta crisis, como queramos llamarle, desde el ámbito de la cultura. Cómo rompemos también con la elitización de la cultura, que precisamente estoy hablando con un amigo, Néstor Becerro, de Pereira Arte, las clases altas, las cúpulas, incluso, ¿por qué no los que estamos acá, que somos privilegiados en el ámbito de la cultura, porque tenemos acceso a muchas cosas que muchas personas no tienen y que ojalá pudieran tener? ¿Cómo nos ponemos definitivamente a crear conciencia pero efectiva respecto a, bueno, primero instalar la cultura, tanto, bueno, lo que decían un poco con el tema de la nueva constitución, ojalá que la nueva Carta Magna involucre la cultura tanto como un derecho, con la descentralización que decías tú, ¿cierto? Descentralizar la cultura, eso es súper importante, ¿cierto? Y asegurar el derecho a tanto a la participación como a la creación también en cultura. Yo creo que esos conceptos yo creo que son súper claves. Pero también va a ser toda una lucha súper importante de las personas que estén ahí en ese grupo de constituyentes, de meter la cultura, digamos, de una forma efectiva, porque, como decía Pablo, yo he visto también en distintas instancias en donde se habla múltiples temas y siempre la cultura queda para la colita. Siempre, a todo nivel. Sí, verdad. Entonces siempre vamos a la cosa. Entonces, hay un peligro ahí, digamos, y que tenemos que hacernos cargo, y yo creo que la única solución que tenemos hoy día es sentarnos a conversar efectivamente entre distintos espacios, instancias orgánicas, gremios, independientes de la cultura, en un gran espacio de conversación que falta. Yo creo que eso hay que concretarlo ahora ya, porque el tiempo nos está alcanzando. O sea, estamos a la vuelta de la esquina de marzo y ya se fue. Entonces yo creo que la única forma de que empecemos a romper esa atomización es sentarnos a conversar y en el fondo romper ese esquema de no mirar para el lado. Yo creo que eso es como algo importante de nosotros. Eso. Sobre eso, una sola reflexión es que consideren que vivimos en un país tan tremendamente desigual, tan tremendamente injusto, donde hay tantas cosas que faltan, cosas básicas de la vida que faltan, que es completamente entendible, no justificable, pero sí tremendamente entendible, que las personas no consideren la cultura como una prioridad. Si a una persona le falta, no tiene no tiene derecho a una salud digna, si las personas no tienen derecho a educación de calidad, si las personas no tienen derecho a una pensión digna, ¿cómo podríamos pedirle a esas personas que creyeran que tienen derecho a la cultura? Yo me pongo en los zapatos de todas esas personas y comprendo perfectamente que crean que la cultura es la última de sus preocupaciones. ¿Sí? Entonces, esa es justamente una de las razones fundamentales por las que tenemos que empujar una nueva constitución. Porque en la nueva constitución tenemos que pelear porque la salud sea un derecho básico del chileno. Tenemos que pelear porque la educación sea un derecho, no que el acceso a la educación esté puesto, sino que el derecho a la educación, que el Estado se haga cargo. Eso es muy importante. El tema de las pensiones, lo mismo. El derecho a la cultura también. Que ahí en esa conversación se entienda que la cultura es tan importante como la salud o la educación, que la cultura está derechamente ligada a la educación. Si queremos una educación de calidad, tenemos que tener cultura de calidad, sí o sí. Eso va a ser parte de la conversación. Pero insisto, en este minuto de la vida, en nuestra sociedad específicamente, estamos viviendo un problema grave de derechos. No tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a la educación. Entonces nuestra conversación base es súper endeble,
en esa conversación, por supuesto que la cultura queda como el hermano chico por ahí atrás, que debajo de la mesa, que nadie lo vio, porque frente a la salud o a la educación, por supuesto que es entendible que la gente crea que no es prioridad. Este es el momento en el que, como hay que arreglarlo todo, porque no tenemos nada, arreglémoslo todo y pongamos sobre la mesa tanto la educación, como la salud, como las pensiones, como la cultura. Ya, Luis, respecto a... Bueno, yo voy a defender la cultura, que creo tiene razón la compañera que no está, hay otras prioridades, como la salud, una vez que entendamos eso, quizás la cultura venga, pero creo que es trascendente que entendamos la cultura como lo que hablábamos delante, desde la diversidad, desde entender las comunidades diferentes que existen en Chile, etc. Pero también estamos, creo que el mundo del arte está al debe con la ciudadanía. Y por eso también no existe ese vínculo ciudadano con las artes, por ejemplo. Y voy a dar un ejemplo concreto. Hay el Museo de Cerrillos. El museo que está en Cerrillos fue hecho por el ministro de Cultura en ese momento, que era Otone. Se gastó una cantidad de plata tremenda. Se pudieron haber hecho teatros y, no sé, un centro de investigación más profundo, porque a ese centro cultural van 2 o 3 personas periódicamente, o sea, no va nadie, porque eso se pensó desde la creatividad interna del museo y no se hizo un estudio de público, de gente, quiénes son la gente que podría asistir, dónde viven, qué les gusta. No hubo una reflexión respecto a eso. Entonces, el mundo del arte también está al debe en esa vinculación. ¿Sí? Recién hoy en día se está hablando de las metodologías de participación, por ejemplo. ¿No hay? Se está investigando cómo hacemos que el público vuelva y al que nunca ha ido vaya, etc. Entonces también hay un tema, una responsabilidad también de nosotros de no vincularnos con la comunidad, con la ciudadanía. Déjame agregar una cosita. Yo creo que también hay una culpa también del relato de la clase política, y se me viene a la mente Joaquín Lavín, que anda en los medios de comunicación, picado a demócrata, cuando profitó de los milicos. O sea, él se alimentó de la dictadura y ahora es un demócrata de derecha, un liberal de derecha. Lavín instaló la idea de los problemas reales de la gente. No sé si se acuerdan que... Y lo instaló y todos hablamos, y el periodismo, los medios de comunicación hablan de los problemas reales de la gente. En los problemas reales de la gente no estaba la educación, no estaba la salud, no estaba vivienda, eran botones de pánico, ese tipo de cosas. Seguridad. Hace un tiempo inauguró un museo de cera, que fue pero ultra cubierto por los medios de comunicación de una forma obscena. Pero obscena. Y lo que estaba haciendo Lavín está entregándole cultura a sus vecinos, a los condes. Creo que también hay una responsabilidad muy importante de los medios de comunicación, de por ejemplo abordar el fenómeno de este museo de cera como un acto cultural. Yo creo que ahí hay un error en la responsabilidad de los medios gigante. Eso, así que ya hola, gracias por este panel, esta invitación y todo lo que sea forma de participación es sumamente relevante en este tiempo. Mi nombre es Marcela, yo soy abogada y quiero hacer 2 reflexiones. Una en relación al estallido. Estaban preguntando qué podemos rescatar o cuáles son los íconos que podemos rescatar respecto al estallido. En mi percepción, el estallido nos permite darnos cuenta de que tenemos la fuerza, de que tenemos la capacidad hoy día de abandonar el individualismo, ¿ya? Y formar este colectivo. Un colectivo que nos permite transformar también la sociedad, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido el estallido nos hace encontrarnos de nuevo y decir, en realidad no somos individuales y podemos ser comunidad, colectivo, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante, ojalá rescatarlo, no dejarlo y trabajar con eso de aquí para adelante, ¿ya? En la medida que nosotros abandonemos el individualismo,
podemos ir construyendo, ¿no es cierto?, nuestra identidad de pueblo, nuestras identidades diversas, dentro de nuestras diversidades también. Entonces eso como reflexión. No vengo del mundo de la cultura, de las artes, porque yo siempre discuto esto de que la cultura en realidad es mucho más que las artes. ¿Ya? Pero, y en relación a la Constitución, decir que efectivamente la Constitución también obedece a una época, obedece a una era, que es la Guerra Fría, ¿ya? Y desde esa perspectiva está escrita, ¿ya? Entonces hoy día yo quisiera como decir acá que le quitemos un poco el dramatismo. El cambio de la Constitución significa, oye, tenemos una nueva sociedad, ya no estamos en la Guerra Fría, hoy día tenemos una sociedad distinta, una sociedad que acepta la diversidad, una sociedad que puede construir comunidad, ¿no es cierto?, dentro de nuestras propias diversidades. Y en ese sentido tenemos que construir una nueva Constitución, que en el fondo nos da el marco y los principios en los cuales vamos a ordenar y vamos a hacer los lineamientos que decías tú para organizar nuestra vida. Y hoy día claramente la cultura, ¿no es cierto?, las culturas, el patrimonio, el medio ambiente son temas importantes, son temas que están cotidianamente en nuestros relatos, discursos y conversaciones. Así que efectivamente creo que en el espacio de discusión de una nueva Constitución, donde ojalá pudiéramos al 26 de abril votar apruebo, Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir llevar personas 100% electas por nosotros, ¿ya? Y ciudadanos, ojalá personas que estén trabajando en distintas áreas, que le dé diversidad, riqueza a nuestro nuevo relato político. Finalmente la Constitución es eso, es como yo establezco un nuevo relato político para nuestra sociedad. Ya, entonces, desde esa perspectiva, creo que estamos rescatando ese alejarnos del individualismo, porque el corazón de la Constitución del año 80 tiene un alma neoliberal, ¿ya? Y eso ha hecho y ha permeado todas las otras instituciones, por lo que hoy día el individualismo que estamos abandonando con este estallido debería quedar atrás, hacia una sociedad mucho más diversa y rica. Eso como reflexión. Muy de acuerdo. Hola, yo soy periodista, Julio Frank mi nombre. Yo tengo un blog sobre la Asamblea Constituyente hace 12 años. Entonces, quería hacer una pregunta sobre cultura, pero antes Ítalo dijo algo que me resultó como que se me hubiera dicho a puerta abierta. El tema de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional fue creada por el Acuerdo por la Paz Social, ¿no es cierto? Pero en el marco de esa fecha, es decir, como una nueva Cámara de Diputados. Es decir, iba a ser una elección como la de diputados y solo que a los diputados les prohibía, por ejemplo, aprobar acuerdos que no fueran por menos de 2/3, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que tenemos ahora. La Convención Constitucional va a ser algo parecido a una Asamblea Constituyente cuando tenga escaños reservados para pueblo originario, como decía Cristina, cuando tenga competencias independientes en forma igualitaria, cuando tenga paridad de género y sobre todo cuando se reúnan los constituyentes y ellos decidan cuáles van a ser los quórum para aprobar sus acuerdos, porque son soberanos. No van a ir a cerrar el Congreso como dijo un dirigente por ahí, pero sí tienen pleno derecho a redactar la Constitución de acuerdo a sus propias modalidades. Ese punto que quería aclarar. Y en general el tema de la cultura. Yo como periodista ya de 40 años de actividad, quería preguntarles a ustedes, son más jóvenes, ¿cómo esperan, quieren o pretenden ustedes impulsar este mejor concepto de cultura, este desarrollo adecuado de la cultura
con este monstruo que tenemos de medios de comunicación, con canales de televisión, digamos, 100% comerciales, con radios dominadas por grupos transnacionales, con diarios duopólicos de derecha. ¿Por dónde podría ir, por dónde podríamos encontrar una dieta para poder introducir todo esto que hemos hablado en este momento? Gracias. Yo creo que, como lo dijiste y hemos conversado entre todos, está ligado totalmente a la educación. O sea, yo siempre lo he escuchado de comediantes, de qué momento pasamos de Teleduc a lo que estamos viendo ahora. Antes veíamos programas culturales, en qué momento el profesor Rosa empezó a contar chistes de doble sentido cuando aprendíamos el mundo. ¿Qué le pasó a Chile con la cultura? O sea, yo creo que lo primero es que la televisión, que es algo que consume mucho los medios de comunicación, debería estar restringido y sacar el rating, porque eso hace que los que tienen el poder económico vayan dando las directrices de lo que queremos ver y lo que estamos viendo, y lo que vemos en televisión es un periodismo inducido, porque si no los echan, ustedes ya han visto lo que pasó la semana pasada, todos los meses sabemos que se van cerrando, se cerró la Radio Cero. Entonces, de alguna forma están metiendo susto que los líderes de las empresas van decidiendo lo que tú quieres ver, las noticias que tú quieres ver, los contenidos. Entonces, eso inmediatamente, por constitución, ya los medios de comunicación, ni por rating, ni por ahí empezar. Volver a la historia, educación, historia, filosofía. Mi hijo tiene 15 años. Yo intento siempre de enfocar todo con mi realidad, porque así como que lo entiendo un poco. No me va muy bien en el colegio, necesito como bajar los contenidos. Mi hijo, por ejemplo, aprendió de filosofía con una serie que se llama Merlí. Y la vio 2 veces. Y ahora me discute con, mira, los sofistas y yo quedo para atrás. Reina para atrás, no tengo cómo discutirle. Entonces yo creo que también la educación está muy fome. Mi hijo me dice, yo me aburro, ¿por qué no me enseñan a través que hagamos un video? Nosotros somos los directores y hacemos un video, hacemos un programa de radio. ¿Por qué yo tengo que estar sentado en una fila así? ¿Por qué no puedo estar en círculo? ¿Por qué no puedo estar con una tablet? ¿Por qué tengo que leer? ¿Por qué no me mandan a ver un video de lo que está sucediendo? Porque está todo demasiado para las nuevas generaciones aburrido. Entonces ahí es donde la cultura tiene que involucrarse. A través del cine, a través de hacer radio, a través de la pintura, a través de construcción de títeres y así enseñar. Porque mi hijo juega Play, escribe por Instagram y al mismo tiempo ve video en YouTube. Es una generación que tiene la cabeza así, y la educación que tenemos ahora está obsoleta para ella. Eso, yo creo que por ahí empezamos. En el tema específico de los medios, nosotros vamos a hacer una acotación súper específica a eso, o reflexión. Yo también soy periodista, estoy dedicada 100% a la literatura solo hace pocos años, entonces pasé casi una década solamente siendo periodista y trabajando en grandes medios. Y para mí la crisis de los medios de comunicación que se está viviendo hoy día es una muestra súper tangible de la crisis del neoliberalismo en Chile, de cómo se comprende la comunicación como un bien de consumo, de cómo se comprende la cultura como un bien de consumo, cómo se comprende la educación como un bien de consumo. Todo eso está en crisis hoy día y una de las manifestaciones de eso es la crisis de los medios de comunicación, de cómo estamos viendo que los medios de comunicación se dedicaron a construir información o tratar de construir cultura desde lo que se puede vender, desde lo que da plata, el rating, absolutamente nefasto, que debería, por supuesto que está obsoleto y debería desaparecer de todas partes. No puede ser que la comunicación de algo esté supeditada a quién es el que financia, ¿no? ¿Quién es el que pasa el comercial? Entonces, que si el espacio lo financia una forestal, no se puede hablar mal de las forestales, ¿no? O que si el espacio lo financia tal grupo económico, entonces no se puede hablar mal de Luxig, ¿no?
Eso no debería ocurrir porque eso quiere decir que vivimos constantemente en un círculo de información y educación sesgada, de la que no podemos salir, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, yo ya que estoy mirando los medios de comunicación desde afuera, hoy día, a mí, dentro de, tomando todas las consideraciones del caso, a mí me gusta mucho ver lo que está sucediendo, esta crisis, porque creo que es algo que fácilmente se tiene que destruir para volver a construir desde los cimientos. A mí, la verdad es que no me da pena, yo sé que esto no es una opinión muy popular, pero a mí no me da pena para nada ver la crisis horrible de TVN. Por mí, que TVN se vaya a la punta del cerro y haya que construirlo de nuevo, porque es indispensable que lo hagamos de nuevo, tal como viene andando. Yo no le daría un peso más a TVN. Hay que hacerlo de nuevo, construirlo de nuevo desde la visión contemporánea de hoy, donde la cultura tiene que llegar para todos, donde la cultura es prioridad, donde la cultura también es educación, donde basta del reality, basta del matinal como con juego, basta... ¿no? Hay demasiadas cosas que repensar, y que repensar desde otra mirada que no sea la neoliberalista. Y para eso, lamentablemente, en este país donde hay demasiadas cosas que están arraigadas, enraizadas, hay que empezar a sacar de raíz, hay que destruir y quemar, aunque no sea muy bonita la metáfora, pero hay que destruir y quemar muchas cosas en este país para poder construir de nuevo. Y en ese sentido, creo que la crisis de los medios de comunicación es algo que se veía hace mucho rato y que es algo que era necesario que ocurriera. Y probablemente no hemos visto todavía la última batida de la crisis. Lo peor de la crisis probablemente no lo hemos visto todavía y está por medio. Totalmente de acuerdo con lo que manifestó usted respecto a que vamos a lograr una constitución, asamblea constituyente, cuando tengamos los tres mínimos, ¿no? Escaños reservados para pueblos originarios, paridad e independientes. Eso tiene que estar. Y tenemos hasta el 26 de junio, si no me equivoco, para luchar por eso. Respecto a los medios de comunicación, bueno, hay varias organizaciones que han estado luchando también para construir un canal cultural. ¿Ya? Eso no se ha logrado hasta el momento. Estuvieron a punto, pero creo que también hay que seguir en esa lucha. Hay que construir un canal cultural. Pero también va a ser difícil sacarle a la gente, así como así, el modelo que ya está instalado. La cultura del mall, como mencionaba. No es llegar y decir, ahora vamos a cambiar. No, eso va a ser gradual, no va a ser al tiro. Aunque tengamos una constitución nueva. Entonces, ojo. Pero también, por otra parte, recuerdo que el Colegio de Periodistas dijo que iba a fiscalizar a todos los medios de comunicación. Y espero que sea así, que se cumpla. Por otra parte, también se pueden buscar los medios de comunicación alternativos, no solamente la televisión, hay diarios digitales, hay plataformas también, barriales, comunales. Eso, ahora también creo que en la medida, volvemos al tema de la Constitución, en la medida que esté explícito en ella el derecho a informarse, a salir de la trinchera, creo que también podemos tener ahí un plus para poder sacar este modelo comunicacional que te dice que tenemos, por problemas editoriales, tenemos que sacar. Sacaron a Frey Stock, sacaron a Héctor Morales, etc. Y así van a seguir. No, yo quería recalcar lo que dijo Francisca, que lo que está pasando es la crisis de los medios de comunicación y poner en tela de juicio el periodismo es hermoso lo que está pasando. Y qué bueno que está pasando porque debía pasar, porque hoy día nos hemos dado cuenta de qué periodistas trabajan con los intereses del patrón y nos hemos dado cuenta, todos sabemos quiénes son. Y eso es maravilloso porque nos hemos sacado máscaras. Los canales han hecho esfuerzos tremendos. Uno los ve y son absurdos y burdos algunos ejemplos por sintonizar con lo que está pasando y lo hacen peor todavía. Y la gente, y el público, creo que está castigándolo, tengo la sensación. Hay periodistas que no pueden asomarse a la Plaza Italia, a la Plaza de la Dignidad, porque les van a pegar. Porque les van a pegar, porque están funados, porque han criminalizado la pelea que se está dando en la calle. Y no lo pueden hacer, y no son libres y perdieron esa independencia. Y lo que está pasando ahora, yo siento, es hermoso. Los medios de comunicación, la tele no va a morir, los diarios no van a morir, sí están cambiando las formas de verlo. Ahora los cabros ven tele acá, pero la tele existe todavía, va a existir toda la vida. Y la prensa escrita también, y ahora llegamos link y todo.
va a morir la tele quizás como el aparato que está pegado en la muralla, pero no va a morir como medio de comunicación. Y, insisto, quería recalcar lo que dice Francisca, la crisis ahora de los medios de comunicación es maravillosa, es perfecta, ojalá se radicalice para hacer buena tele, y para que no solo la tele, sino están las radios online, el mundo de las radios online. Yo trabajo en una, no le voy a hacer propaganda, pero es una alternativa a la programación chata que tienen las radios convencionales, con el rostro, con el que nos dice un huevo, con toda esa gente. Están las alternativas digitales de medios de comunicación, así que yo creo que es una hermosa crisis para sacar provecho. Eso es. Vamos a ir con las últimas dos preguntitas para ir cerrando también el panel. Hola a los panelistas, al público que tenemos aquí, tenemos quórum, y por supuesto a los ciudadanos constituyentes que ya nos están deleitando con la tercera, con el tercer conversatorio, así que muchas gracias por la organización. De repente algo más o menos sencillo que se ve acá, pero hay harta sangre, hay harto sudor, hay harto trabajo, así que muy valioso. Y un gusto, un privilegio estar acá. Quisiera partir destacando algunas cosas que mencionaron que me parecieron bastante destacables. Por ejemplo, acá el amigo de la radio mencionaba que uno de los mayores quizá hitos culturales son los carteles, lo mencionaba también Cristina, los carteles y el colectivo, el cómo esto fue una creación conjunta. No fue algo de una persona, dos personas, tres personas, sino que todas las personas juntas fueron creando y modificando las cosas. Y eso yo creo que es muy destacable y qué bueno que nos estamos dando cuenta de eso. Otra cosa que me parece muy destacable también es que la cultura no es propiedad de la élite. La cultura al final es de todos. Y aquí después voy a ahondar un poco más en ese tema, pero quería destacar esta frase. La otra también que no es muy amorosa, pero creo que es bastante honesta, es la pobreza o la precariedad con la que vive el arte y la cultura. Eso me parece que dijo la Fran. Y son realidades y algo bueno en comunicación es siempre transparentar la realidad. También es interesante y me parece bastante honesto y bastante noble que lo digan ustedes que forman parte de los medios culturales en Chile, que digan que la cultura no es un derecho de los artistas, sino de los habitantes. O sea, ustedes están haciendo lo que nosotros, la ciudadanía, esperamos que los políticos hagan. Los políticos deberían decir, la política no es nuestra, es de ustedes. Eso deberían hacer. Y no lo hacen. Y ustedes, estando con el poder de crear arte, de ser figuras reconocidas en el tema, están diciendo, este tema no es nuestro, es de la ciudadanía. Es una elección para los políticos. Respecto a de revisar las cosas que están en la sociedad, es un proceso que se está viviendo, es un proceso al que le queda harto tiempo, y me parece personalmente que aunque la constitución que vayamos a tener vaya a ser mínima, es algo que creo que se va a poder hacer. Así que de repente basta una frase para echar abajo 100 hojas de leyes. Así que no es tan preocupante que la constitución vaya a tener 20 hojas. Esas 20 hojas pueden echar abajo el modelo entero, si lo hacemos bien. Así que es muy importante ahí que diga lo correcto, porque también vamos a estar la ciudadanía peleando contra los abogados. Y los abogados son muy precisos en su lenguaje, muy precisos. Una palabra o una coma que esté mala y va a llegar el TC 2.0 y va a echar abajo las cosas, o al menos lo va a tratar de hacer, ojalá que no. Nuevas normas de convivencia con el ahora, esto lo decía Cristina, estoy de acuerdo contigo, Cristina, son nuevas normas que hay que tener con el ahora, pero también con el futuro. Porque si tenemos suerte, esta constitución va a durar otros 10 años o 20 años. Por ahí algunos políticos decían que va a durar 40 o 50 años. Yo creo que es un chiste decir que va a durar 40 o 50 años. Yo no me atrevería a decir que iba a existir Chile en 30 años más. Esta constitución, ojalá lo hubiésemos tenido hace 10 años atrás, o hace 20 años atrás. Estamos, yo creo, que un poco atrasados, por eso que fue una explosión. Por eso que no fue simplemente un paso del bastón de los políticos a la ciudadanía. O sea, ellos no hicieron el acuerdo por la paz, lo hizo la ciudadanía. Ellos simplemente tuvieron que firmar
con unas caras por ahí que se convirtieron en meme porque no teníamos opción, porque Chile se le estaba viniendo abajo. La Fran también mencionaba que tu desarrollo personal es una afrenta al control de la ciudadanía. Y eso es algo súper interesante, súper profundo, que yo creo que da para más debate, pero yo creo que todos entendemos más o menos para dónde va eso. La Cristina mencionaba que los que nos gobiernan son bien incultos. Y toda la razón. Toda la razón. Ahora, demos el beneficio de que son personas. Son personas que están preocupadas de otras cosas y desafortunadamente a nadie nos da el tiempo para preocuparnos de todas las cosas. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno, pero sí estoy en el fondo tratando de entender que es entendible desde una perspectiva humana que aquellos que están más arriba en la pirámide no bajen lo suficiente para entender cosas que son a veces un poco más importantes. Voy a hacer un intento, porque me acuerdo de una entrevista, Piñera, creo que fue para su primera periodo, dijo que sus artistas favoritos, él era muy seguidor de Violeta Parra y Los Prisioneros. Y eso no se lo cree nadie. Es un intento por conectar con todo el mundo. Al menos lo intentan. Y yo creo que en eso hay que... esto puede sonar bien o mal, pero hay que darle un empujoncito. Ay, yo me voy a la subversiva, yo creo que no intentan nada. El momento, de verdad, esto estalló, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, cuando el ministro dijo, bueno, levántense más temprano. Ya al decir eso es porque no tiene idea que su nana, que cuida a sus hijos mientras él trabaja, o su señora está trabajando o haciendo otra cosa, alimenta a sus hijos, les cuida, les da amor, se tiene que levantar a las 5 de la mañana para poder viajar 2 horas y llegar a Santa María de Manquehue, que es lo más probable donde viva, y esta señora viva en Quilicura. Cuando tú no sabes esos pequeños detalles que son, de verdad, decir eso, que son indignaciones porque no tienen la calle, porque no les interesa ir a las poblaciones, no les interesa solamente para pedir el voto, se dan una vuelta, pero no tienen idea de las realidades en Chile, en las personas que son más afectadas y vulnerables económicamente, y no les interesa. Por eso tienen esa cosa, oye, compren flores porque están más baratas, o sea, y tú no sabes que un kilo de detergente cuesta 6.000 pesos, para una familia de 5 años. ¿Cuánto te dura eso? Entonces, ¿qué vas? Hay un círculo vicioso que vas y vas a comprar a los mecheros, a las poblaciones, y compras en el mercado negro porque no te queda otra que sobrevivir. Pero a ellos no les interesa, por eso yo me pongo más subversiva y a ver si les importa, no sé. Bueno, ahí creo que es misión de nosotros como ciudadanos darle un empujoncito para que les interese un poco más. Tal vez cuando se generan las protestas, yo no voy a protestar. Porque yo encuentro que no tiene sentido ir a protestar a un lugar donde lo vemos las personas que estamos en ese lugar. Sí. O sea, si yo fuese a protestar, yo iría a protestar. No lo dije yo. Cambiamos el foco entonces de la manifestación. Como un tip. Bueno, y ahora, ahora quiero mencionar cosas que, de mi perspectiva, creo que podría aportar. Y uno es cuanto a semántica. Yo creo que acá todos estamos por un conversatorio de cultura, pero es complejo qué es la cultura, definirlo en primer lugar. Yo creo que todos tenemos una definición distinta de lo que es cultura. Y eso tiene un lado bueno, pero también cuesta un poco más ponerse de acuerdo. Porque a veces se combina la cultura con el arte, y son cosas muy distintas. A veces se combina el arte con la belleza, y son también cosas muy distintas. A veces se combina el arte con la expresión personal, y también son cosas muy distintas. Y aquí entra también lo que tiene que ver con quienes crean arte y quienes consumen arte, o consumimos, o queremos consumir. A veces queremos y no podemos. En cuanto a cómo piensan la gente conservadora, la gente que va por el rechazo, efectivamente yo concuerdo con esto que destacaba sobre el control social. ¿Ya? Las personas, cuando sabemos más cosas, no estamos dispuestas a hacer cosas que van contra nuestro valor. En ese sentido es súper importante poder culturizarnos,
autoculturizarnos y tener mecánicas para también culturizar a los demás. Pero también hay otra cosa que no se mencionó y yo la comparto, porque yo conozco muy bien cómo piensa la gente conservadora y la gente que rechaza, ¿ok? Y es el tema de la eficiencia, el tema de los recursos. O sea, cada peso que se gasta en cultura es un peso que se deja gastar en otra cosa que puede ser para la gente de más arriba más importante. Entonces hay que pelear igual contra eso. No sé si pelear sea la palabra, pero hay que buscar la forma de hacer encajar esas piezas del puzzle. ¿Ya? ¿Por qué? No solo hay que justificar que la cultura es buena, porque eso todos lo sabemos. Hay que justificar por qué la cultura es mejor que esta otra cosa. Que un sistema de transporte, que un sistema de salud, que un sistema de educación o de adoctrinamiento, que en realidad es lo que tenemos, etc. Esa parte es complicada. Bueno, y un comentario personal que quisiera hacer, y con esto termino, es ¿qué cultura queremos tener? Porque efectivamente hay al menos tres tipos de cultura. La cultura que consumimos, la cultura que podemos crear en conjunto, o la cultura de la que podemos ser parte, que son básicamente como las tres dimensiones. La cultura educativa también. La cultura, perfecto, la cultura educativa, que es otro aspecto dentro de la cultura que... Ok. Y aquí viene una parte que es un poco complicada, un poco incómoda, sobre todo para quienes crean cultura, que es... A ver, se lo voy a plantear así. Yo soy la idea de la tecnología de información, y Steve Jobs, un compadre bastante simpático, planteaba que lo que él quería hacer es tomar lo mejor que existe en la humanidad, empaquetarlo y distribuirlo para que todo el mundo lo tenga. Que es también un poco la intención en cuanto a conocimiento de Jimmy Wales, de Wikipedia. Tomar el conocimiento completo de la humanidad y empaquetarlo para que todo el mundo lo tenga. Entonces aquí viene una pregunta filosófica que es un poco más compleja, que es, ¿qué queremos? ¿Queremos que las personas lean un artículo creado sobre una noticia reciente que va a tener un impacto de un día y creado por una persona? ¿O queremos tener en nuestro país aquella cultura, entre comillas, clásica, entre comillas, celebrada, destacada, y que es cultura, como se podría decir en un mundo neoliberal, de clase mundial? Para ir redondeando, vamos a seguir a hacer la última pregunta para que así después cada uno pueda hacer como su... Una cosa, es que yo creo que la cultura uno no la decide, la cultura se va haciendo en el minuto, en el día a día, todos los días nace. Hoy día, por ejemplo, tenemos una noticia que fue el incendio al Museo de Violeta Parra. Ahí va viendo, y eso es cultura. Cultura es todo. Cuando tú uno entra a estudiar cualquier carrera que tenga que ver con sociología o con las artes, o historia, pero siempre te pasa que lo que es cultura. Cultura es todo. Entonces uno no puede definir qué cultura voy a decir y hacer, lo que tiene que ver con todo, con lo que está pasando en este momento, como tú mismo decís tú, en el futuro, en el ahora, en el presente, y con todo lo que conformamos este país. La última pregunta, que me parece que el muchacho que estaba acá se está esperando, sí, para que pueda hacer la última pregunta y así cada uno después puede ir redondeando a nuestro invitado en el cierre. Hola, buenas. Yo soy músico y quería desviar un poco la conversación hacia justamente nuestros derechos como trabajadores del arte, que somos nosotros. Preguntarles qué proponen ustedes como de manera concreta reclamar en esta nueva constitución como decreto, como leyes que nos pueda garantizar a nosotros poder garantizar nuestros derechos, poder trabajar de manera digna. Como decías tú, no recuerdo tu nombre, Francisca, el hecho de que tú tengas iniciativas, mejores iniciativas para poder acercar la cultura
hacia lugares donde cuesta que llegue, de esa forma lo haces desde una buena intención tuya. Pero muchas veces se necesitan recursos, entonces, ¿de qué forma proponen que se pueda solucionar eso? Que nosotros podamos trabajar de manera digna, de que se nos remunere también, que haya una ley que pueda remunerar, no sé, pues, en todos los locales, no sé si esto es muy escapado, en todos los locales donde uno vaya a hacer su arte, se pueda remunerar con un mínimo, de que paren con los abusos con las personas que no tienen mucha experiencia, abusan mucho en la remuneración, en el trato. Yo lo veo todos los días, o cada vez que voy a tocar, a veces tocar por migajas, pero tocar igual porque es un lugar reconocido, etc. Entonces, y sin ir más lejos, también el hecho de hacer cosas que a uno tampoco lo satisfacen mucho, pero lo hace por las lucas. Entonces eso te quita tiempo, como lo que decías tú, para poder desarrollar lo que tú realmente querías hacer. Y son así un montón de cosas que frenan un poco el proceso artístico, cultural, a nivel macro en la sociedad. Entonces eso, ¿qué proponen ustedes o cuáles son las cosas que deberíamos reclamar nosotros para que todas estas aristas vayan solucionadas? Ya, a ver, el tema de, creo que lo mencioné delante, el mundo o los gremios artísticos han estado por mucho tiempo atomizados, ¿no? O sea, los músicos han estado por allá, la danza por otro lado, el audiovisual por otro. Creo que la única, o una de las maneras, como bien dicho, de poder incidir para que cambie esta precariedad artística, tiene que ver primero con la unión entre todos los gremios artísticos. Es decir, cuando hay una marcha, tengamos que salir a visibilizar nuestros problemas. La marcha, la calle, es una manera de protesta, también de poder sacar nuestra voz frente a todas estas problemáticas, y de ahí muchas veces también salen las políticas culturales. Unirnos en esa demanda, articularnos. Ya no podemos estar más cada uno por su lado. Me acuerdo cuando fui posteriormente al 18 de octubre, a un acto convocado, era una asamblea de arte. Entonces fueron de distintos gremios, y me acuerdo que había una persona de la danza que dijo: mira, la verdad es que este tema podríamos dividirlo en grupos distintos porque la danza son distintas las necesidades al mundo de la música. Entonces, gran error a mi gusto, porque cuando hablamos de que cuando el presidente Piñera dice vamos a hacer un recorte de la cultura, o cuando hablamos de que el cero que se invierte en el gasto público, el 0,4, que no es nada comparado con los otros países de Latinoamérica, y a lo que se podría apostar es al 2 de inversión, es un problema que nos atañe a todos, no solamente al mundo de la música, no solamente al mundo del teatro. Yo creo que para lograr ser escuchados y podamos incidir en esas políticas culturales, tiene que ver con la unión y empezar a entender que es un problema transversal, la precariedad. Desde mi perspectiva, más que nada, pensando en el gran tema que nos reúne a todos acá, que es el plebiscito, la posibilidad de una nueva constitución, etc. Desde mi perspectiva, lo fundamental aquí en esta conversación es que establezcamos la cultura como un derecho. En el minuto en el que eso sucede, el Estado tiene que dejar de hacerse el hueón, como en buen chileno. Porque hoy día el arte subsiste en básicamente hashtag voz vela. Es a punta de voluntades, a punta de bingos, a punta de vacas para poder realizar cosas, a punta de ir a llorarle a marcas o empresas para que te financien cosas, ¿no? Como el Estado no se siente obligado, no tiene por qué ni financiar ni potenciar la cultura, no está ni ahí, no estoy obligado a hacerlo, ¿no? Entonces todas las políticas públicas que tienen que ver con cultura en Chile es por la buena voluntad del gobierno de turno, es por la buena voluntad de alguien por ahí en el pasillo, es como ya, bueno, ya hagamos algo, pero no están obligados a hacerlo.
Yo quiero al menos que el Estado esté obligado a garantizar espacios culturales en Chile, esté obligado a garantizar desarrollo cultural en Chile. Para eso necesitamos que esté establecido en la Constitución. El derecho a la cultura va a hacer que las políticas públicas del Estado, todo lo que se invierta, cómo se piensa la cultura desde el Estado, sea parte obligada. Esto tenemos que hacerlo porque es importante. No tengo que hacerlo porque a lo mejor me van a mirar mal. Porque eso siempre va a salir mal, siempre se va a hacer a medias. Mientras la cultura no sea un derecho, todo lo que hagamos de cultura siempre va a ser a medias, siempre va a ser pateando piedras. Por eso lo primero para mí es establecer la cultura como derecho. Después todo lo demás se conversa. No, muchas gracias por la invitación y claro, como repitiendo me quedé como con eso de qué cultura vamos a decidir. Habíamos hablado, ¿cierto?, que, como dices tú, que la cultura sea un derecho de la Constitución. La cultura tiene que ver, y yo creo que es mucho con el medio ambiente también. Creo que tenemos que meter este tema del medio ambiente para nuestros hijos, por ejemplo, que en todos los lugares haya lugar para reciclar. Y yo no puedo reciclar porque no tengo auto y no tengo un lugar cercano para reciclar. Entonces también tiene que ver con las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, al estar en la Constitución como un derecho cultural, van a haber temáticas que van a estar en algún momento muy en boga por la sanidad. Ahora viene el coronavirus y entonces, como va a ser constitucional saber, instruirse y tener derecho y acceso a esta información, vamos a hablar de esos temas, quizás un poco de este tema del coronavirus, después del ambiente y diferentes cosas, pero vamos a tener este manual de convivencia donde se regule y te digan, yo por derecho estatal tengo la necesidad de formarme para poder yo acceder a esto o que se realice tal cual. Yo cerraría como un poco por ahí la cultura, en el derecho a informarse y a comunicarse. Como para cerrar, yo creo que teniendo una población educada, vamos a tener una población que consuma y produzca cultura también. Entonces, hay varios círculos viciosos que no se cierran o no se dejan, son viciosos. Entonces, mientras más gente que aprecie, por ejemplo, tú que eres músico, y yo entendí totalmente lo que dijiste porque yo también toco, y todas estas cosas pasan en el mundo de, por ejemplo, las tocatas y de la música. Vamos a tener gente que le interese ir a una tocata donde no haya copete de por medio, donde no sea necesario chupar y curarse para ver un concierto de música. Todos esos son vicios que tienen que ver con la cultura, y teniendo una población educada e informada va a haber más producción de cultura, creo también. Oiga, para cerrar, agradecerle a Pablo, a Francisca y a la Cristina, a la ciudadana constituyente y a los que están acá, vinieron, preguntaron, participaron, así que aplausos y gracias. Gracias.